Buenos días. El día de hoy queremos hablar contigo acerca de cómo Dios prueba nuestro corazón, aquellas cosas que tal vez tenemos en nuestro corazón que pueden estén ocupando el lugar de Dios, así como Dios probó a Abraham con Isaac. La quiero invitar para que le des like a este video, que le des like a los comentarios y que nos sigas en Facebook, en nuestra página, porque vamos a estar predicando de esta manera durante toda la pandemia, de cómo Dios puede hacer un cambio en tu vida, aun que te encuentres en una situación complicada. Lo más importante es que entendamos, así como entendió Abraham, que Él desea de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Mira, recuerdo de una mujer que se llamaba Carol Kent, que escribió un libro que se llama Cuando yo pongo a un lado a mi Isaac, cuando apuesto a mi Isaac. En esta historia, esta mujer nos habla de un evento que fue devastador para su vida y nos cuenta de cómo esta mujer y su esposo se regocijaban eh, porque su hijo, pues su único hijo, le estaba yendo bien en la vida y hasta llegaron a preguntarse a poco la vida puede ser mejor que esta. Tenemos una vida donde tenemos todo. Y bueno, era una pareja que estaba en sus 30, cercándose a los 40, cuando su hijo, que se llamaba Jason, se acababa de graduar de la escuela naval en los Estados Unidos y era un alumno pues muy reconocido, condecorado, le iba muy bien y bueno, esperaban cosas muy buenas para su hijo, así como tal vez tú esperas cosas muy buenas para tu hijo. Yo sé que hay papás que sus hijos son su adoración, ¿verdad? Y así era esta pareja. Se sentían muy contentos de que su hijo lo iban a transferir pronto a la base militar en Hawái. Pues estaban muy contentos hasta que les dieron una noticia que cambió totalmente sus vidas, la vida de su hijo y la vida de ellos, en el cual a su hijo pues lo metieron a la cárcel por homicidio. Así como escuchamos hoy en día de que pues, hay policías que creen que pueden matar y no va a haber consecuencias, pues él también tuvo una experiencia similar, nada más que él fue el agresor. Entonces esta mujer explica en un libro que escribió cómo sus vidas cambiaron radicalmente cuando a su hijo predilecto, su hijo unigénito, su hijo que amaban tanto, pues, cometió homicidio. Esto debe haber sido totalmente devastador para esta familia, pero no es la única familia la cual pasa por situaciones en las que un hijo pues hace cosas que no deberían de hacer. Yo he visto papás que se deshacen por sacar a su hijo de la cárcel o por encubrirlo, por esconderlo, ¿verdad? Y me pongo a pensar cómo debe de haber sido la vida para Abraham en Génesis 22, porque aquí también vemos un evento pues que marca la diferencia, un antes y un después en la vida de Abraham. Y lo que era su mayor anhelo, acuérdate que Abraham era un anciano, no había tenido descendencia y por fin pudo ver la promesa que Dios le había hecho de que a través de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y yo me imagino ese gran conflicto que debe haber tenido. Mira, la Biblia no es muy específica sobre las emociones que tuvo Abraham. Y yo considero que Dios a veces no nos dice todas las cosas sobre qué fue lo que pensó Abraham, qué fue lo que él sintió, pero yo le doy gracias a Dios porque Abraham fue fiel. Abraham era un hombre, así como tú y como yo, sí, padre de la fe, pero pues también un hombre con sentimientos, no era un hombre sin ninguna emoción. Acuérdate que él tenía preocupación por su sobrino Lot y se la externó a Dios cuando habló con él y rogaba, oye, si nada más hubiera 50 justos en esta ciudad, ¿a poco la destruirías? Entonces vemos que Abraham era un hombre que sí tenía emociones. O sea, si vemos el pasaje fríamente de cómo él llevó a su hijo Isaac para ser sacrificado, pareciera un hombre sin emociones. Es más, los ateos utilizan este pasaje para darlo como un ejemplo de abuso infantil,
porque dicen, es que Abraham, o sea, y pobre Isaac, o sea, imagínate, su papá lo iba a sacrificar en un altar para que, como un sacrificio a Dios, como si fuera un cordero, le iban a cortar el cuello y le iban a desangrar, o sea, jamás, no sé, hay psicólogos el día de hoy que dicen que Isaac jamás debió de haberse recuperado psicológicamente de ese evento tan amenazante para su vida. Así es como piensan los psicólogos mundanos el día de hoy. No entienden o no quieren entender que la intención de Dios nunca era sacrificar a Isaac, sino que pues Abraham viera cómo estaba su corazón y qué era lo más importante para él. Ahora, si tú recuerdas las historias bíblicas, es que los dioses de los pueblos paganos sí solicitaban sacrificios humanos, sacrificios de niños, y los arrojaban al fuego. O sea, los paganos sí hacían este tipo de cosas. Nuestro Dios no hace ese tipo de sacrificios. Esta fue una prueba, como bien lo dice la Biblia. Isaac sí fue parte de ese plan para formar el pueblo de Dios. Fue un hombre temeroso de Dios, no fue un hombre traumado, como nos dicen los psicólogos mundanos, ateos, el día de hoy. Pero lo mismo dicen acerca de las pruebas que pasamos nosotros ahora con la pandemia, con amigos que pues han fallecido debido a este virus, que algunos todavía piensan que pues es una mentira. Yo me he enterado de gente cercana que hemos conocido que han tenido que enfrentar esta situación complicada en sus vidas. O pueden ser otras cosas, pueden ser pérdidas de empleo, o puede ser pues el fallecimiento de un ser querido, o el rompimiento de una relación. También son cosas que pueden marcar la vida y pueden dejar cicatrices y traumas. Y todos vamos a pasar por cosas difíciles en esta vida. Jesús nunca te prometió que no ibas a tener problemas. Lo que él prometió es que él iba a estar contigo todo el tiempo. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando vemos esta historia de Abraham y vemos cómo fue un evento que evidenció la fe de Abraham, no fue para evidenciar problemas o que no quería a su hijo o que era un hombre sin sentimientos, no, vemos que él actuaba en fe y en obediencia a Dios, aún para cosas que pueden parecer locas o ridículas. Porque hay mucha gente que sigue a Dios siempre y cuando tenga sentido lo que Dios quiere, por lo menos para ellos. Pero es que no entendemos el plan de Dios, esa es una realidad. Hay mucha gente que el día de hoy pues sigue a Dios siempre y cuando le vaya bien, ¿no? Así como Satanás decía del siervo de Dios, Job. ¿Te acuerdas de Job? O sea, eso fue lo que dijo Satanás, pues él te sirve porque le va bien, tienes todo consentido, tienes riqueza, familia, salud, quítaselos y va a ver que te maldicen. Así hay mucha gente, desgraciadamente, que sí es así el día de hoy, que sigue a Dios y todo les va bien, si hay algo que puedan ganar, pero no porque simplemente le aman. Y yo pienso que por eso Dios permite este tipo de eventos traumáticos en nuestras vidas, no porque Él quiera quitarnos lo que Él nos da, sino para que nosotros veamos dónde está realmente nuestro corazón. No es que Él no lo sepa, es para que tú lo veas y tú puedas poner a Dios en primer lugar en tu vida, porque Él es tu creador y Él te ama y dio a su único hijo por ti. Y este es un evento en el cual se mostró a Abraham como el padre de la fe. En Santiago nos describe este evento, en Santiago 2, 21 y 22, dice, no fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y por la fe se perfeccionó por las obras? Mira, si analizamos esta prueba de fe que tuvo Abraham, podemos examinar también nuestras propias vidas y ver si estamos preparados para darle la misma respuesta a Dios que le dio a Abraham. Esto puede ser interesante, o sea, ¿cómo nos pondríamos nosotros si somos hombres y mujeres que deseamos caminar con Dios, si Dios te pidiera que le entregaras lo que tú más quieres? Acuérdate de ese joven rico que quería seguir a Jesús
Y Jesús sabía dónde estaba su corazón, por eso le dijo, pues vende todo lo que tienes y sígueme entonces. Y este hombre se puso muy triste y no pudo seguir a Jesús, porque su corazón estaba en las riquezas. Yo me pregunto, ¿dónde está realmente nuestro corazón? ¿Realmente seguiríamos a Dios para cualquier cosa? Mira, hay gente que si no le dan instalaciones de iglesia con un buen baño, con humito que sale por los lados donde está predicando el predicador y no le avientan luces y no está cómodo y una temperatura agradable con aire acondicionado, pues no van a esa iglesia si no le dan todo eso. Ay, hermano, ¿cómo esas cosas? Pues es la verdad, hay mucha gente que quiere comodidad y fíjate, tanta comodidad y el caminar con Jesús como que son cosas que chocan, ¿eh? Porque a veces Él te va a poner en situaciones muy poco cómodas, porque Él quiere que tú crezcas, porque Él te ama mucho como para dejarte como estás, así que va a poner cosas en tu vida que te van a incomodar. Y Dios, acuérdate que Jesús nunca se las hizo fácil a sus seguidores, ¿eh? Él se las ponía difícil porque les decía que dejaran todo y entonces sí lo siguieran, pero no lo seguían a buenos edificios, ¿eh? Como mucha gente el día de hoy. Tiene, vengan a seguir a Jesús aquí en mi edificio bonito, en esas instalaciones padrísimas, con super atenciones. Qué bueno que algunas iglesias puedan tener eso, pero a veces yo me pregunto si realmente esos no son obstáculos para demostrar dónde realmente está nuestro corazón. Yo me pregunto, ¿seguirías, hermano, que nos escuchas, a Jesús a un lugar donde tal vez no está pavimentado, donde tal vez sea difícil conseguir el agua? Acuérdate que esos primeros discípulos de Jesús lo siguieron en el desierto, ¿eh? A veces él se iba a predicar al desierto y había gente que lo seguía hasta el desierto. Yo me pregunto hasta dónde llega nuestro compromiso con Jesús. Tal vez sea el momento de examinar nuestro corazón y si nos hemos distraído con las bendiciones de Dios, pues a lo mejor es cosa de arrepentirnos, ¿verdad? Porque si Dios nos llena de bendiciones, qué bueno que puedas tener buenas instalaciones si las hay, pero si Dios las quita, ¿qué pasaría? Yo me pregunto, pues hermano, entonces veo la prédica en línea. Bueno, ahorita muchos estamos predicando en línea, pero porque queremos ayudar a las autoridades para no propagar más esta enfermedad. Yo sé que hay algunos que no creen siquiera que sean verdad, pero yo me acabo de enterar hace poco de una compañera de trabajo que se murieron 3 de sus tíos el mismo día y precisamente por esta pandemia. Y los 3 no creían en esta enfermedad. Entonces yo nada más te pido que te cuides, sí, pero lo que estoy hablando el día de hoy es de que, ¿qué pasa si Dios nos quita cosas que estamos tan acostumbrados, que sí Dios nos las dio, son bendiciones, pero todavía nuestro corazón seguiría firme en Él? ¿O estaríamos enojados, molestos, o negaríamos que fue la voz de Dios la que nos habló? Mira, para Abraham hubiera sido fácil negar que había escuchado la voz de Dios. Él pudo haber dicho, no, pues es que esa voz que me pide que sacrifique a mi único hijo, la promesa de Dios, pues va en contraria a las... Esto que me pide que sacrifique a Dios va contrario a la promesa de Dios, que a través de mi simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, entonces no puede ser Dios el que me habla, ha de haber sido el diablo. Dios se reprenda a Satanás por pedirme que sacrifique a mi hijo. Fíjate, Abraham era un hombre que conocía a Dios, que conocía su voz y lo supo reconocer y sabía que sí era Dios. Muchas veces cuando perdemos cosas que amamos, cosas que son importantes para nosotros, pues a veces nos rebelamos, nos ponemos mal, y no nos gusta, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que le guste perder. Fíjate, a un niño que todavía no le han enseñado acerca de, pues, el egoísmo, que no ha aprendido nada de eso, a un niño quítale un juguete y va a saber cómo se pone. Un juguete que le guste y que le importe. Y vas a ver cómo se pone, hace la rabieta. Y hoy en día también hay gente adulta que también hace sus rabietas, ¿eh? Cuando pierden cosas, cuando se les quitan cosas. Pero mira, lo más importante es que veamos dónde está nuestra devoción y si realmente Dios ocupa el primer lugar de nuestras vidas, porque para eso nos diseñó. Así que es importante que veamos, analicemos nuestro corazón,
Si, mira, aquel que nos da todas las cosas, pues realmente tiene cuidado de nosotros y acuérdate que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida y que si Él permite que pasen cosas es porque Él nos está purificando a final de cuentas. Puede ser que nunca lo entendamos, cuál fue el propósito de Dios, pero lo que sí es verdad es que está purificando tu corazón. Él necesita cambiarnos. Él no te quiere llevar al cielo como estás. Mira, aquí de la tierra no te vas a llevar nada, ni las casas, ni tu cuenta bancaria, pero sí te vas a llevar tu carácter. Por eso es que Dios que quiere cambiar y Él permite que sucedan cosas difíciles para transformarte, para refinarte, porque Él te quiere llevar transformado. Así que vamos a examinar lo que dice aquí en Génesis 22, cosas que podemos aprender de la vida de Abraham. Número uno es que era una prueba de Dios. Dios permite que suceden cosas para probarnos. Fíjate, en Génesis 22:1 dice, después de estas cosas. Y está hablando que pasaron muchas cosas como que pues Isaac había nacido y que él ya había crecido y se estaba acercando a ser ya un jovencito, no era un niñito y estaba acercándose a ser jovencito, porque piensa, no debe de haber sido tan pequeño ya que pudo caminar un viaje de 3 días en el desierto, un niñito no puede con ese viaje, entonces por eso muchos teólogos consideran que ya era un jovencito Abraham cuando esto sucedió, y era un jovencito lo suficientemente maduro como para saber que algo estaba pasando. Sí se había juntado la leña, pero acuérdate que le dijo, ¿y dónde está el sacrificio? Y acuérdate la respuesta de Abraham, Dios proveerá. Entonces no era un niñito, ¿eh? Él razonaba, ya se estaba acercando a cierta madurez, Isaac, y pues yo me imagino a Isaac que debe de haber vivido en riqueza, en opulencia, acuérdate de Abraham, para el tiempo que nació Isaac, era un hombre rico, era un hombre importante, entonces pues era como su junior, ¿no? Algunos lo han de haber visto como el junior, a Isaquito el junior, que nunca ha sufrido en su vida, que lo ha tenido todo, ¿verdad? Así como hay muchos juniors el día de hoy que no han sufrido nada, ¿no? Con apenas les quitan algo y se ponen mal, ¿verdad? Pues imagínate Isaac, que lo había tenido todo, había nacido en la opulencia y con el cuidado de su papá y de su mamá. Y luego le dice a su papi, a ver, vamos a ofrecer sacrificio. Y pues ahí no hubo nada de comodidad, ¿verdad? En este viajecito. Pero vemos que Dios está en control y yo pienso que al final de cuentas eso es lo que veía Abraham. Mira, la Biblia no nos da muchos detalles del debate que debe de haber tenido internamente Abraham, y sobre todo preparándose para hacer el sacrificio y cortando la leña. Y yo me imagino como padre, el corazón desgarrado, ¿verdad? Voy a entregar a mi hijo, pero vemos que no dudó y que lo hizo. Y estaba listo para ofrecer el sacrificio hasta que Dios lo detuvo. Y yo me imagino a ese jovencito acostado sobre ese altar que preparó, sobre la leña, cuando súbete, ¿ah? Yo me imagino, vamos a razonarlo, si tú estuvieras en esa situación, o si tú fueras Isaac, ya un jovencito que puede razonar, que puede caminar 3 días en el desierto, ¿verdad? Y que le dice a su papá, acuéstate ahí en el altar. Oh, yo me imagino volteando, ¿y qué te pasa? ¿Que no me quieres? ¿Y cuántas veces no tenemos exactamente la misma reacción con Dios? Que no me quieres, Señor, porque permites que suceda esto, porque permites esta situación difícil, o que yo me quede sin trabajo, o que se enferme, o que yo me enferme, o que me gaste, o que me choquen, o que me esto, o que me lo otro. Yo me imagino el corazón de Isaac y por eso algunos no teólogos, ateos, psicólogos dicen a ese fue abuso infantil, ese fue un trauma de por vida. Bueno, es que no entienden cómo vivía la gente en ese tiempo y
cómo pensaban. Piensan con un estándar moderno, ¿verdad? Pero lo importante aquí no es analizar a los psicólogos, pero si algún día tienes problemas, vas a ver que un psicólogo lo primero que te va a decir no vayas a la iglesia, desafortunadamente. Sobre todo aquellos psicólogos no son cristianos. Dicen, no, no vayas a la iglesia y entras en conflicto. Lo que tú debes de preocuparte es por ti nada más. Piensa en ti. Pues está bien que piense en ti, pero si no piensas en el creador del universo, difícilmente vas a tener una vida plena. Difícilmente vas a gozar esta vida y esa es una realidad. Hay gente que tiene muchas cosas y no las goza porque no tienen a Jesús en su corazón y nada les satisface. Así que yo me pongo a pensar en este jovencito que ya estaba creyendo, ya estaba creciendo, tal vez tendría como algunos teólogos piensan que haber tenido como sus 13 añitos, Abraham, cuando esto sucedió, cercano a esa edad. Un joven de 13 años, pues ya razona muchas cosas. Y claro que entiende qué es lo que está pasando. Y era el orgullo y el gozo de la vida de Abraham. Tú has visto los papás cuando tienen un hijo en su edad avanzada, pues es el consentido, esa es una verdad. O era, por ejemplo, el caso de José, era el consentido porque era el más chiquito, ¿verdad? Y en este caso, pues él era el único hijo, imagínate, hijo único, el más chiquito, hijo de la promesa. Pues claro que era el orgullo y el gozo de la vida de Abraham. Nadie entrega sin conflicto interno su gozo y su orgullo. Claro que fue un conflicto para la vida de Abraham, pero a mí lo que me llama la atención es de que él, de todas maneras, estuvo dispuesto a entregarlo a Dios, por eso es el padre de la fe. Y actuó con obras, como dice, la fe actúa con obras. Si tu hermano necesita ayuda y tienes la posibilidad de hacerlo, no nada más ores por él, ayúdalo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, demuestra el amor de Cristo. Es que si luego no tengo suficiente para mí, pues Dios proveerá. Cuando tú siembras, tú vas a cosechar. Así que lo que vemos es que Abraham era un hombre temeroso de Dios. En Hebreos 11, 17, 18 dice, por la fe actuó Abraham. Cuando fue probado, ofreció a Isaac porque había recibido las promesas. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Y luego cuando vemos Génesis 22, 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ya ves cómo sí lo amaba? La misma Biblia lo dice, Dios mismo se lo dijo al que tú amas. Y ofrécelo. Yo me imagino el cortocircuito en la mente de Abraham. ¿A quién amo? Me lo está pidiendo. Muchos podrían decir, ¿y con qué derecho pide eso? Y se alejarían de la iglesia, y se alejarían de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se atreve a pedirme lo más importante en mi vida? Bueno, ¿acaso Jesús no te dio lo más importante también? Y lo más importante es Dios, no nos confundamos. Lo más importante es Dios. Y dice en Génesis 22, 3 y 4, y Abraham, fíjate la respuesta de Abraham, y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Fíjate, dice la Biblia que él cortó la leña, pero él llevaba 2 siervos con él. ¿A poco tú, no siendo jefe, los mandarías a ellos a cortarla en lugar de ponerte tú a hacerlo? Fíjate qué importante es que tú tomes responsabilidad de hacer las cosas que Dios te pide. Ese es otro ejemplo de Abraham. Él tomó la responsabilidad. No le dijo a los siervos, pues vayan ustedes, yo no quiero ver. Está bien, Señor, pero no quiero verlo. Él no solamente lo iba a ver, él lo iba a hacer. Y él mismo cortó la leña. Vemos la importancia de entender el plan de Dios y participar en el plan de Dios. Hay gente que dice, Señor, revélame tu voluntad, pero tú hazlo todo. Señor, te pido trabajo, pero no quiero salir a buscarlo.
que aquí me toquen a mi puerta. Y a veces Dios es tan bueno que sí te tocan a la puerta, ¿verdad? Pero fíjate, Abraham tomó responsabilidad de lo que a él le correspondía. No se la delegó a alguien más. Y vemos que en el tercer día, ¿qué fue lo que sucedió? Fíjate, Abraham se fue directamente a Moriah. Era una caminata de unos 80 kilómetros, por eso es que les llevó 3 días, ¿eh? Y agotador. Mira, hoy en día estamos tan acostumbrados a una vida moderna y andar en carros y andar en transporte público. Ay, hermano, andar en transporte público no es cómodo, no, pero imagínate caminar, ¿eh? Si camináramos hoy todo el día, estoy seguro que nuestros pies les saldrían llaguitas, ¿verdad? Nos arderían o nos daría hasta un calambre por la falta de ejercicio que tenemos. Fíjate, caminaron 80 kilómetros más o menos y en el desierto. Y aparte tuvieron que subir este montecito. Mira, este montecito, pues tiene una altura como unos 760 metros más o menos. No era un monte muy alto, pero tuvieron que caminar 3 días para llegar ahí y en el calor. Y pues no fue algo sencillo, ¿verdad? Y pues caminó pacientemente Abraham con su hijo, esperando que Dios le revelara el propósito, pero estaba dispuesto a cumplir con su voluntad. Vemos que Abraham dejó a sus siervos que llevaba, porque él mostró la responsabilidad que él tenía que cumplir. Yo me imagino que debe de haber sido un viaje, pues en agonía emocionalmente, pensando, pues cómo se iba a cumplir el plan de Dios. Señor, no lo entiendo, o sea, este es el hijo de la promesa. ¿Por qué me pides que lo sacrifique? Yo pienso que sí hubo conflicto en su corazón. Porque aún Jesús, acuérdate que cuando estaba en el monte de los olivos, cuando estaba en el jardín, él mismo le dijo, Señor, pues si se puede que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo me imagino que Abraham también debe de haber tenido conflicto en su corazón. Después de todo dice la Biblia que lo amaba. Yo no conozco a nadie que esté dispuesto a deshacerse de lo que ama sin que haya un conflicto en su corazón. Mira, si cuando hay una ruptura en una relación, ¿cómo se pone la persona a la cual rompieron con ella? Pues verdad que no se pone bien, ¿por qué? Porque le ama, dice, yo le amo, yo le amo. Pues imagínate su hijo que él amaba y él tenía que terminar con su vida y ofrecerle el sacrificio. Mira, yo sé que Dios tenía un plan para él y ahorita vamos a hablar acerca de cuál era el plan que Dios tenía en todo esto, porque Dios siempre actúa con un plan. Pero como Abraham, debe de haber sido complicado hacerlo, pero estaba dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Así también eso fue una prueba en su vida. También Dios permite que nosotros seamos probados y aquí lo importante es ver cómo debe de ser nuestra respuesta, porque ¿qué es lo que pasa cuando Dios te revela a tu propio Isaac? Aquellas cosas que tú amas, que son los más importantes para ti, y cómo reaccionas. Mira, yo recuerdo un hermano que contó un testimonio también de algo que pasó en su vida y él tampoco lo entendía. Le hizo un viaje a Ghana, a este país de África, y que fue allá para visitar a un ministerio que se llamaba Juan en español, se llamaba Juan. Y pues había un grupo de iglesias que estaban considerando darle una buena ofrenda para ayudarle a establecer un orfanato y un centro de enseñamiento bíblico, un instituto. Entonces iban a hacer un orfanato y un instituto en ese país a través del ministerio de este hermano. Pero antes de que hicieran esta contribución, lo mandaron a este hombre, ¿verdad? Para que visitara y lo viera de primera mano, el trabajo que estaban haciendo, cuánta gente tenía, el impacto que iba a tener el dinero que ellos dieran. Así que quedó impresionado este hermano, dice, de los planes y la evidencia del trabajo de Dios en ese lugar. Dios estaba con él, fue el reporte que él dio. Dijo, claro, hay que ayudarlo, ¿verdad? Tenía tantos planes, era un hombre muy estudiado, muy dedicado a la obra de Dios, hablaba 5 idiomas. Su esposa era enfermera, le ayudaba en el ministerio y sus hijos también eran activos en el ministerio de este hombre. Y 3 semanas después de que este hermano regresó de Ghana, recibió una llamada de la esposa de este hermano Juan, se llamaba John,
y le dijo, ¿sabes qué? Pues acaba de fallecer mi esposo, murió de malaria. Fue una cosa que lo dejó impactado y decía, pero ¿cómo, Señor? Si yo acabo de estar ahí. ¿Y tus planes? ¿Y no querías ahí un orfanato? Mira, todos los planes de ayuda, de construir un orfanato, de un centro de entrenamiento bíblica, todo murió cuando este hombre murió. Todos sus planes también murieron. Y son cosas que no entendemos. Dice, Señor, ¿y cuáles eran tus planes? ¿Y por qué lo permitiste? Que un buen hombre que te amaba, que te servía, que se había preparado tanto para servir, ¿cómo permites que muera de esta enfermedad si no había terminado la obra? Pues mira, a veces nos topamos con cosas en nuestra vida que no entendemos, pero recuerda que Dios es soberano y Él está en control de todo. Y hay gente que dice, no lo entiendo aquí, pero me lo va a explicar en el cielo. ¿Y qué tal si no te lo explica tampoco en el cielo? Él no está obligado a darte tus respuestas a tus inquietudes. Lo que Él estuvo obligado es a salvarte y a darte una vida eterna. Y tampoco estaba obligado, lo hizo por amor. A veces no entendemos por qué pasan cosas en nuestra vida, pero es el momento que debemos de confiar en que Dios está en control y que Él sabe lo que hace. Mira, cuando vemos en Segunda de Crónicas, cuando vemos el propósito de por qué Dios hizo el sacrificio en ese lugar y lo que simbolizaba. Porque acuérdate que en el Antiguo Testamento Dios hablaba mucho por medio de simbolismos. Mira, en Segunda de Crónicas 3:1 dice, y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que habíamos sido mostrado a David su padre, en el cual en el lugar que David había preparado la era de Ornán Jebuseo. Fíjate, en ese monte Moriah, en ese mismo lugar, donde Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. Fue el lugar donde después se construyó el templo, ¿ves? El plan de Dios. Y claro que eso fueron miles de años después. Y Abraham no lo supo nunca. Él nunca se enteró de cuál era el plan de Dios, que era un simbolismo del lugar donde se iban a ofrecer corderos. El cordero de Dios en Jerusalén. En ese lugar se iba a edificar el templo de Dios. Y ahora que lo vemos decimos, wow, qué increíble la visión, el tiempo de planeación de Dios, qué espectacular. Bueno, eso lo podemos decir tú y yo, pero Abraham nunca lo supo. Él solo supo que Dios lo había aprobado y que él estaba dispuesto a darle lo más importante. En ese lugar, Dios proveyó perdón para las generaciones de israelitas, en el cual ofrecían animales en sacrificio. Qué impresionante ver el corazón de Dios y sus planes, porque ese era un ejemplo de perdón para tu vida, de que iba a haber perdón, que iba a haber perdón de los pecados, que no teníamos por qué ser esclavos, alejados de Dios y su presencia por toda la eternidad. Y es como dices, wow, te alabo, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tus planes son perfectos. Y es el momento de pensar que no escatimó a su propio Hijo, que lo entregó también por todos nosotros, dicen Romanos 8:32, como no nos dará también con Él todas las cosas. Jesús es el Cordero de Dios y Él también dio su vida por ti. Y es cuando vemos, Dios, de veras te alabo porque tú conoces todas las cosas. El plan que tenías que en ese mismo lugar se edificara el templo. Mira, también cuando Dios permite cosas difíciles en tu vida es porque Él está edificando en ti su templo. En ese templo no hecho por manos de hombres. Él quiere transformarte y quiero orar por ti en este momento y pedirle a Dios que haga algo impresionante en tu vida. Padre Celestial, cierra tus ojos, hermano. Padre Celestial, te alabo, Señor, porque tú estás en control de todas las circunstancias. Y en este momento, Señor, te pido que tú reveles a mí, Señor, esos Isaacs que yo pueda tener. Esos Isaacs que puede ser que los ame tanto que llegan a ocupar tu lugar, Señor, y te los pongo a tus pies, Señor, porque no voy a permitir que haya un obstáculo, Señor, que me aleje de tu presencia, que me aleje de tus planes.
Yo confío, Señor, en tus planes que son eternos, Señor, y que tú vas a hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y haz tu voluntad en mi vida, Señor. Derrama tu bendición, Señor. Y estoy dispuesto a seguirte, Señor. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, Señor, porque yo veré tu gloria en esta tierra, Señor. Y te pido, Señor, por mis hermanos que necesitan trabajo, que necesitan bendición, Señor, en sus negocios. Te pido, Señor, que tú también proveas por ellos, Señor, que tú demuestres también tu compasión y tu plan eterno a sus vidas, Señor. Por la salud, Señor, clamamos de nuestras familias. Confiamos, Señor, en que tú nos vas a guardar de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Si esto ha sido de bendición para tu vida, hermano, comparte este video con personas que puedan ser bendecidas por él. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.